¿Estás pendiente de qué decisión tomar de cara a 2025 en tus inversiones? ¿Estás pensando en indexarte? ¿Estás pensando en contratar un robo-advisor, un índice global, un índice radicado en Estados Unidos? ¿Estás pensando en comprar un ETF al S&P 500? Algo que siempre dice, por ejemplo, el profesor Díaz Jiménez. ¿O en cambio estás mirando a Argentina? Después de la victoria de Trump no sabes qué va a pasar. En definitiva, estás hecho un lío porque además te has leído los informes de Goldman Sachs que hablan de que el índice norteamericano va a atravesar una peregrinación en el desierto próximamente. Bueno, quédate con nosotros, quédate en este nuevo vídeo de La Cuadrilla, suscríbete por supuesto, dale a la campanita para conocer nuevos vídeos y nos metemos en harina y empezamos a contarte qué opiniones hemos recabado de los expertos respecto a esta cuestión. ¿Estados Unidos sí o no? ¿Argentina sí o no de cara a 2025? Lo primero que tenemos que decirte es que el S&P 500 lleva un desempeño, un desarrollo extraordinario durante los últimos años. Solo hace falta echar un vistazo a las gráficas, voy a ponerlas por aquí. Esta es la gráfica que podemos encontrar en Google del S&P 500. Vemos cómo en estos últimos años lleva prácticamente desde 2010 con subidas, tiene una caída importante en el 2020, en el año 2022 también cayó con fuerza. Recordad que fue el peor año para la renta fija y la renta variable que se recordaba nunca. Fue cuando se produjo ese cambio de tendencia respecto a los tipos de interés, pero a partir de ahí la subida es casi en vertical. Estamos viendo unos resultados extraordinarios. Son muchos años de unos beneficios muy buenos, tanto que han hecho que la rentabilidad media del S&P 500 durante estos años, si contamos los últimos, se acerque prácticamente al 10%, una rentabilidad extraordinaria si tenemos en cuenta que hablamos de un índice, de una inversión pasiva, de este tipo de inversiones que siempre decimos son tranquilas, no suelen estar sujetas a una volatilidad tan alta como la que tienen algunos fondos de autor de gestión activa y en este caso, bueno, pues se adivina, parece que a juzgar por el gráfico histórico que empieza antes del año 2000, pues no dejaría de ser una buena inversión. En cualquiera de los casos, mucho cuidado. Si vemos el periodo de 10 años que va del 2000 al 2010, no hubiera sido una buena época para comprar el S&P 500. Y aquí es donde empiezan a llegar las dudas. Todos sabemos, los que nos dedicamos a esto de las finanzas, que hay una realidad casi ineludible por parte de las compañías, de los índices, en definitiva, del comportamiento de la renta variable, incluso también de la renta fija, que es la famosa reversión a la media. Cuando una acción o un índice cae mucho, se espera que en algún momento rebote y fundamentalmente cuando sube mucho llega un momento en el que entendemos que va a terminar bajando, que va a terminar estableciendo o comportándose lo suficientemente bajista o alcista como para terminar trazando una media que sea la media histórica que dé de rentabilidad ese índice. Basándose en esto y basándose en otras realidades que seguro habréis oído, como que el S&P 500, su rentabilidad está explicada en una mayor parte únicamente por 7 compañías de las 500, que el 70% de la rentabilidad del fondo la explican 25 compañías. Este tipo de gráficas o este tipo de conclusiones relacionadas con la rentabilidad que ofrece el S&P 500 son habituales y no están exentas de verdad, porque es así. Si de repente las 7 grandes o una o dos de las 7 grandes compañías que están explicando buena parte de la rentabilidad del S&P 500 empiezan a tener problemas, por ejemplo, Nvidia empieza a sufrir algún tipo de problema porque llegan competidores que empiezan a hacer lo que ahora mismo está haciendo ella casi en exclusiva, con unos márgenes de beneficio altísimos y se ve obligada a cambiar su estructura o cambiar su modelo de negocio para poder seguir siendo competitiva y seguir teniendo una cuota de mercado muy alta, bueno, pues de momento los múltiplos a los que está cotizando caerían. Entonces, muchos inversores que se han subido a la ola de Nvidia tarde perderían dinero. Esto haría que se resintieran también, evidentemente, las rentabilidades del S&P 500 y es en estos argumentos en los que se deposita la confianza de los analistas de, por ejemplo, Goldman Sachs, con ese informe que publicó hace unos días, para decir que el S&P 500 bueno, pues puede atravesar una peregrinación en el desierto durante los próximos años. ¿Qué pasa? Que después de publicar este informe,
resulta que Donald Trump gana las elecciones en Estados Unidos. Además, las elecciones que se adivinaban o se vendían o se anunciaban como las elecciones más reñidas de la historia de Estados Unidos no fueron así, porque Donald Trump ganó con una diferencia muy notable de votos electorales y también fue capaz de ganar en el voto popular y además por una muy amplia diferencia. No solo eso, sino que Donald Trump, en la administración que va a presidir una vez le invistan presidente, en la ceremonia que tendrá lugar, creo que es el 20 de enero, pues una vez le invistan presidente se va a convertir en el presidente de los Estados Unidos con más poder que se recuerda, porque controlará Senado, Cámara de Representantes y Corte Suprema. Es decir, aglutinará todo el poder del Estado que se pueda aglutinar en Estados Unidos. ¿Por qué ese paradigma que han dibujado y de una manera tan importante y yo creo que también posiblemente con muchos argumentos a favor, la gente de Goldman Sachs, también JP Morgan ha publicado un informe también en ese sentido? ¿Por qué creemos que estos informes pueden empezar a cojear o a carecer de sentido? Bueno, pues muchos analistas, también aquellos con los que nosotros hablamos, nos están diciendo mucho cuidado con pensar que tiene que haber llegado porque sí el final del ciclo alcista en el S&P 500. ¿Por qué decimos esto? Bueno, hace muy poquito teníamos la oportunidad Con Ánimo de Lucro, también en un seminario online que hicimos con nuestros amigos de Locos de Wall Street, teníamos la oportunidad de hablar con Emérito Quintana y le preguntábamos por estos particulares. Y nos decía Emérito, mucho ojo con hacer demasiado caso de los múltiplos que se hacen a un índice como el S&P 500. Yo puedo estar invertido, decía Emérito, en algunas compañías americanas, puede que el índice caiga o suba, depende de que sea presa de la volatilidad o no, y puede que mis compañías se comporten de una manera distinta a como lo están haciendo, en este caso, los índices en su totalidad. Y luego añadía otra postilla muy importante y no baladí. Mucho ojo con pensar que en Estados Unidos está todo hecho, que en Estados Unidos el crecimiento se puede estar agotando por el rally alcista que estamos observando, porque lo que sí que observamos es que las grandes empresas que lideran el beneficio, el progreso, el dinamismo, la inversión y el éxito, en definitiva, de los grandes avances de la humanidad siguen siendo norteamericanas y siguen estando en Estados Unidos. Y algo con lo que muchos no contaban, aunque ya se había insinuado. Ahora parece cada vez más cerca la realidad de que sea un tal Elon Musk, el dueño de Tesla, de SpaceX, de Twitter, de Starlink, el que se encargue de adelgazar la administración norteamericana a imagen y semejanza que el Departamento de Adelgazamiento del Estado que puso en marcha el señor Milei con Federico Stroessner al poder. Stroessner, perdón, que me he equivocado con el nombre del responsable del gobierno argentino de Milei. Si uno se para a pensar en todo lo que ha hecho Elon Musk con las empresas que ha dirigido y uno se imagina o trata de proyectar el potencial de la acción que puede llevar a cabo el señor Elon Musk dentro de este departamento para eliminar trabas burocráticas, para adelgazar el Estado, para eliminar grasa administrativa de la administración norteamericana, para, en definitiva, como ha hecho con sus empresas, hacer mucho más eficiente el trabajo de la administración para dirigir de una mejor manera los impuestos que pagan los americanos y, en la medida de lo posible, reducir esos impuestos lo máximo que se pueda, además de favorecer el libre mercado, el dinamismo, la inversión, que la gente arriesgue, que quiera seguir invirtiendo, que quiera llegar a Estados Unidos para invertir, para crecer y para avanzar, el potencial de la nación norteamericana podría llegar a no tener límites. Estas subidas tan importantes que vemos del S&P 500 con un Estados Unidos mucho más adelgazado resultaría, bueno, pues la verdad es que dan ganas de pensar que podría ser una muy buena inversión y que Estados Unidos podría ser una muy grata sorpresa, una sorpresa brutal durante los próximos años y durante la próxima legislatura.
lo que nos invitaría a pensar que aquellos que siguen creyendo en la reversión a la media, entre los que no me escondo, también me incluyo, lo que tendríamos que observar es que esa media, que ahora mismo podríamos trazar en rentabilidades más cerca de la media histórica, del 7, del 8%, y que haya una reversión a la media que lleve al indicador a que en la media de los últimos 20 años dibuje ese 6-7%, lo que puede pasar es que nos suba esa media histórica, la suba a los 2 dígitos y que nos haga ver o protagonice un rally alcista todavía más importante durante los próximos años. ¿Cuál es la otra nación que también está en esa línea y que ya cada día está más cerca, digamos, de descorchar la tapa de la inversión, de que empiecen a llegar cientos de empresas a ese país para invertir y para crecer? Es Argentina. Dentro de poco, Milei está viendo si lo puede hacer más pronto que tarde o si prefiere esperar y fortalecer un poco más la economía, coger un poco de músculo para conseguir que una vez se levante el cepo se pueda crecer, digamos, con unas bases algo más sólidas, depende de si va a levantar el cepo antes o después, pero en cualquiera de los casos, en el momento en que se levante el cepo cambiario y que llegará en el momento en el que la inflación tienda a cero y en el que el valor del peso y el dólar vayan equiparándose, en ese momento que las inversiones en Argentina no tengan ningún tipo de penalización. La penalización que tienen ahora es la penalización de divisa, porque no ha podido hacer el cambio de la dolarización todavía por la diferencia entre el peso y el dólar, pero como se ha convertido en un absorbente, en una aspiradora completa de pesos, está reduciendo la inflación de una manera brutal y está dinamizando los mercados, reduciendo la estructura de gasto de una administración que era mastodóntica, enferma, de 50 años de peronismo absolutamente empobrecedor. Bueno, pues lo que está consiguiendo en este caso Javier Milei es dibujar en Argentina una perla de desarrollo brutal para muchas industrias, tanto de hidrocarburo como del sector primario, como de cualquier otro sector, porque si dan las condiciones necesarias en Argentina como para que se instalen las empresas con bajos impuestos, con bajas trabas burocráticas, con seguridad jurídica y con el interés del Estado en que las empresas vayan allí a prosperar, la verdad es que se puede convertir en el norte y en el sur, América del Sur con Argentina en la punta de lanza y en el norte con Estados Unidos, con un Donald Trump que cuenta con alguien como Elon Musk para dirigir estas políticas de adelgazamiento del Estado, nos encontraríamos con unos polos de desarrollo espectaculares. Y más si nos damos cuenta de lo que tenemos enfrente, y es que no podemos dejar de mirarnos en el espejo. Europa, en este caso, gracias a esa hiperregulación enferma de wokismo, de socialismo, con unos impuestos a nuestras empresas, a nuestras industrias, unas trabas burocráticas terribles para toda nuestra industria, hace que nos hayamos vuelto muy poco eficientes, muy poco competitivos y además que tengamos muy poca cintura de reacción ante shocks que nos pueden venir, y en cuestiones inflacionarias ahí la inflación sigue como un leviatán, parece que está tapada, parece que está solucionada, pero la masa monetaria está ahí rugiendo y el precio del oro y el precio del Bitcoin así nos lo indican. Así pues, tenemos unas inversiones muy interesantes en Estados Unidos y en Argentina. No tenemos una bola de cristal, siempre lo decimos, desde luego este vídeo no es una recomendación de inversión, pero sí queríamos dejar encima de la mesa algunas reflexiones que pueden resultar interesantes a la hora de tomar una decisión sobre qué hacer con nuestras inversiones en el futuro en Estados Unidos y en Argentina. Sé de mucha gente que estaba invertidos con ETFs en el S&P 500 que estaban pensando en cambiar su estrategia a algo más global, pensando en que Estados Unidos podría hacer caso a Goldman Sachs y caer, y gente que no estaba indexada a Estados Unidos y que precisamente después de la victoria de Donald Trump está pensando en invertir en Estados Unidos. Mucho ojo a esas lecturas, las de Mérito Quintana, las de los otros analistas, y tomad vuestra decisión de forma responsable y ordenada. Y en cualquiera de los casos, nunca olvidéis que lo importante es mirar a largo plazo. Siempre mirar a largo plazo y con sensatez y sabiendo muy bien lo que hacemos. Bien diversificados y poniendo el tiempo a jugar a nuestro favor, es muy difícil que nos equivoquemos, hagamos lo que hagamos en este caso. Os espero en el próximo vídeo y no os olvidéis suscribiros, por supuesto.